Damos la bienvenida en nuestros estudios a la doctora María José Calderón, quien es directora nacional del Instituto de la Democracia, Instituto Oficial, parte del Consejo Nacional Electoral. Doctora Calderón, muy buenos días. Buenos días, gracias. Quisiéramos conocer ante todo qué les trae a la ciudad de Cuenca para luego conocer algo más sobre el Instituto de la Democracia. Muchas gracias. Nosotros tenemos participación a nivel nacional y una de nuestras misiones fundamentales es trabajar con partidos políticos y movimientos locales. Nosotros vamos a trabajar con los movimientos y partidos, sobre todo en la zona de la SUAY, que no es digamos que vamos a tratar de ayudarles con el análisis que siempre hacemos a nivel nacional sobre las últimas elecciones, fortaleciendo sus procesos. La idea es justamente tener un ecosistema sano de la política en el país. ¿Qué le parece a usted estas cifras que acabamos de señalar? Y estos estudios, análisis, juicios de valor que se hacen sobre la democracia ecuatoriana, que sería una democracia en crisis. Correcto. Nosotros sí trabajamos con el LAPOP, con el Latino Barómetro que lo mencionamos. Solamente una aclaración es de realmente el artículo que usted menciona ahí sí fue realizado con colegas, por ejemplo, que siempre trabajan esto de la Universidad de Vanderbilt y de Flaxos, primordialmente. El resto creo que forman parte del proceso del lanzamiento de este estudio. Sin embargo, el Latino Barómetro es fundamental para medir un poco el sentimiento que tiene la región sobre la democracia. Y esto no es reciente, pero sí vemos un descenso importante en la confianza en el sistema político. ¿Qué dice el Latino Barómetro sobre Ecuador? Un poco similar que en otros países, tristemente, es justamente eso, la desconfianza sobre las instituciones del Estado, ¿no es cierto?, lo que conforman y fortalecen la democracia, y desgraciadamente una disociación entre los actores políticos y las necesidades de la sociedad. Esto los teóricos en ciencia política lo han dicho siempre, o sea, si es que no existe ese diálogo, va a ser muy complejo que podamos tener las nociones de una democracia sana. Es decir, que los electores finalmente confíen en sus autoridades electas. Estas cifras que corroboran los criterios en el sentido de que vivimos en Ecuador una democracia muy débil, una democracia en crisis, fue calificada en los micrófonos de este emisor en alguna entrevista por el doctor Gustavo Vega Delgado, entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que Ecuador en los últimos 10 años, nos dijo, esto era cuando terminaba el correísmo, ha vivido una ficción de democracia. ¿Es tan crítica la situación? Desgraciadamente sí. El estudio que usted menciona hace referencia a algunos de los puntos que nosotros, desde mi lado particular, también analizamos, que es el tema de la polarización. Hay una sociedad profundamente polarizada, bien o mal, y recientemente, ojo, que esto no solo es aquí, compuesta por el uso intensivo, por ejemplo, de redes sociales que fomentan discursos negativos hacia una u otra figura política. Lo que hace es deslegitimar, ¿no es cierto?, la autoridad en sí misma, pero también el discurso que emana de esa autoridad política. Y esto lo vemos no solo aquí en todo el mundo, pero esta polarización fomenta ¿qué cosas? El resurgimiento de figuras, bien o mal, que desde la ciencia política lo denominamos populistas, ¿verdad?, que lo que hacen es generar sentimientos necesariamente controversiales, antagónicos entre la ciudadanía, para tener cierta legitimidad política, es decir, ganar una elección. El problema está cuando uno empieza una gestión, y la gestión se topa de una vez con una serie de procesos complejos, problemas financieros muy graves, etcétera, que hacen luego que las demandas de la sociedad en ese momento no sean escuchadas, y que hacen los electores finalmente dicen, no, me han defraudado, cuando realmente no vieron que en el proceso, ¿no es cierto?, se perdió ese constante diálogo con los ciudadanos. Lo que también mencionamos, que son los pesos y contrapesos que hacen que el poder sea legítimo. El tema de la corrupción en este estudio que usted menciona también es fundamental. Es como visualizamos que la corrupción no solo que nos ha destruido, pero llega un momento en que decimos, la ciudadanía dice, bueno, aparte de eso, ¿qué más me puedes ofrecer? La lucha por la corrupción no solo puede quedarse en una buena intención, en un papel, quizá en un juicio mediático importante, sino realmente tiene que ir más allá. Tiene que subsanar necesidades reales de la ciudadanía.
Y eso es lo que no vemos. Hay cifras que también las hemos dado de conocer, a conocer justamente en esta mañana, en forma previa a este diálogo, de que la corrupción en Latinoamérica les importa pocos, que solamente un 8% de la población Correcto. Latinoamericana le preocupa la corrupción. Y esta cifra recién nos la entregaba la Fundación Esquel, coincide también con la percepción en Ecuador. Que es lo que le mencionaba hace un momento, que es hasta qué punto me puede, o sea, está bien, pero ¿y cómo puedo alimentarme con eso? Y esto es terrible, porque el vínculo que hace la ciudadanía, por ejemplo, en la necesidad de encontrar mecanismos en los que un proyecto gigantesco, estoy pensando en construcción de un puente, hidroeléctrica, lo que fuera, no se diluya, ¿verdad? O sea, los gastos de la corrupción finalmente permitan que esa obra llegue efectivamente a los ciudadanos y que no se diluya en el tiempo ni en el resultado. Eso es ese tiempo que se gasta en los procesos de corrupción no se visibilizan ni en la obra final ni en las necesidades de los ciudadanos. De ahí que se siente una suerte, y esto tiene, quizás me aventuro a decir, mucha relación con las manifestaciones que tuvimos, el malestar que siente la ciudadanía desde octubre a nivel regional, esto es a nivel regional, pero sí hay esa necesidad terrible de que la percepción de la corrupción, si bien es cierto, funciona hasta cierto punto. No es un eje fundamental de un cambio social importante. Las demandas y las necesidades de la ciudadanía siguen siendo más fuertes. Esto es real. Justamente mencionaba usted el estudio, pero en efecto hay una tolerancia, y uno de los indicadores tiene que ver con la tolerancia de la ciudadanía hacia la corrupción. Y sí hay... Me sorprendía lo que usted mencionaba hace un momento, porque sí hay un aumento importante de intolerancia hacia la noción de la corrupción, y esto es súper importante. Se dan en diversos porcentajes este criterio, pero que en todo caso siempre son altos y están por lo menos en el orden del 50%, en el sentido de que a los ciudadanos no les importa la corrupción con tal que exista obra, que es algo realmente lamentable y que habla de un descalabro en escala de valores de una sociedad. No creo, o sea, según el estudio sí es importante y sí hay un cambio, por eso sí quiero rescatar que cualquier campaña que tiene que ver con la noción cívica de lo público es súper rescatable. No solo desde nosotros quienes podemos gestionar que las reglas estén claras dentro de una democracia sana, sino de toda la ciudadanía, es decir, desde la educación hasta los organismos de control. La campaña tiene que ser desde los niños más pequeños, saber que lo público es de todos. Esa noción de lo público es fundamental, porque uno identifica que la legitimidad del poder, casi como la realeza, implica control absoluto de todos los bienes, y no es así. Nosotros no estamos dando un cheque en blanco a una autoridad. Hay evidentemente rendición de cuentas que deben hacerse constantemente, y nuestra misma Constitución además nos facilita a los ciudadanos la posibilidad de revocar el mandato de alguien que básicamente no cumplió lo que prometió. Y esto es fundamental. Los casos de revocatoria de mandato en Ecuador han sido contadísimos. Es la primera vez que y en los casos realmente relevantes se ha desistido por lo poco prácticos que resultan, pues proceder con un intento de revocatoria de mandato toma tiempo, y por lo general estos procesos se van a dar por lo menos a mitad de periodo, no podrían darse al inicio de la gestión de algún funcionario, y los plazos no darían, es decir, terminaría la persona el periodo sin que el proceso Sin embargo, sí se han termine. realizado. Así es. Y existe jurisprudencia. Creo que hay 1 o 2 casos en los cuales se ha procedido en poblaciones pequeñas en Ecuador. En todo caso, doctora Calderón, ¿qué es lo que el Instituto de la Democracia está haciendo y pretende hacer para mejorar la calidad de la democracia ecuatoriana? Nosotros trabajamos evidentemente con todas las instituciones públicas, también privadas y también internacionales, justamente para el fortalecimiento en 3 áreas fundamentales: partidos políticos, ciudadanía en general, sobre todo jóvenes, que son nuestros ejes fundamentales, jóvenes, partidos en el tema de la ciudadanía en general, y también trabajamos en el asesoramiento constante a la función electoral. Es decir, doy un ejemplo: si nosotros hacemos un evento internacional, es nuestra misión invocar y traer tanto a los expertos internacionales como funcionarios electorales, como ciudadanos, y a partir de la academia generar un debate público
de altura que permita servir de asesoramiento directo para la toma de decisiones. Estando ustedes adscritos al Consejo Nacional Electoral, me refiero al Instituto de la Democracia, ¿qué grado de autonomía, qué grado de independencia tienen del CNE? La adscripción del CNE es, nosotros sí dependemos, y más con la reforma que acaba de ser publicada hace 2 días. Por ejemplo, el financiamiento, si bien es cierto, cuenta dentro del presupuesto general del Estado, está siempre determinado por el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a nuestro plan operativo anual. Esto es decir, nosotros sí somos parte, si no directa, sí implícita, dependemos del Consejo, pero tenemos autonomía administrativa y financiera. Esto sería la claro, distancia. Esto en lo económico. En cuanto a tener una independencia, a no depender de políticas que las dicte la presidenta del Consejo Nacional Electoral o el Consejo Electoral, al tener la posibilidad de realizar una crítica objetiva, independiente de las fuerzas políticas que estén en juego, ¿qué tanto puede hacer el Instituto de la Democracia? Porque le pregunto esto porque hemos visto los ecuatorianos y con preocupación la historia reciente, el último año del Consejo Nacional Electoral, que desde la primera sesión empezaron con una verdadera batalla entre sus miembros, 2 vocales que se salieron incluso de la primera reunión, y ha sido una verdadera batalla que ha tenido estos últimos capítulos en la Asamblea Nacional, en la Comisión, juegos políticos que al fin han determinado que la señora Tamain, el juicio político contra la señora Tamain no vaya al Pleno. Pero vemos nosotros desde afuera una institución resquebrajada, debilitada, sin la unidad que debería tener para enfrentar un nuevo proceso electoral con semejante crisis de democracia. Verá, yo para poderle dar una respuesta, le voy a hacer desde el punto de vista ya de donde vengo, que es de la academia. Nosotros primero, el instituto es una institución absolutamente técnica, es decir, nosotros trabajamos con procesos técnicos dentro de las reformas al código. De hecho, le iba a conversar el día de hoy de cuestiones fundamentales que queremos destacar. Trabajamos, como le decía, con el fortalecimiento de partidos políticos, temas comunicacionales, agendas, con la academia, investigaciones, etcétera. Pero para responderle su pregunta, yo quisiera que recordemos un poco cómo fue concebido el Consejo Nacional Electoral a partir de la Constitución. Y si usted recuerda cómo era ese consejo, o sea, aparentaba una cierta, y esto es un análisis que lo hacen inclusive ciertos colegas politólogos, y es como esa apariencia de que todo estaba, si usted recuerda, no había conflictos, no había diferencias. Todos tenían que, entre comillas, pertenecer a no ser políticos. Ojo, que todos los ciudadanos somos políticos. Esto es lo maravilloso. Es decir, todos tenemos una opción política. En el Tribunal Supremo Electoral era la concepción totalmente contraria, la componían los partidos políticos. Entonces, pero durante una década nosotros vimos un aparente silencio que no necesariamente reflejaba la realidad. Bueno, allí hay que ser muy claro. Hubo una cooptación del CNE, como se cooptó la mayoría de organizaciones gubernamentales. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que usted ve ahora? Usted ve ahora diferencias y no, ojo, no quiero, no puedo y no debo ni siquiera dar mi juicio de valor al respecto, pero sí le puedo decir que estas diferencias, o sea, sí son la respuesta de un proceso que quizá duró una década, de un proceso en el que usted menciona justamente que estábamos cooptados y que no había esas divisiones, que no había, ojo, que sí las había, pero que no se podían verbalizar, que no podía uno tener opiniones distintas. Y bien o mal, yo creo que eso sí es el resultado. Quizás no solamente el Consejo Nacional Electoral, existen muchas otras instituciones del Estado que funcionan de la misma forma, donde existe un conflicto entre lo que se dejó, ¿no es cierto?, que era quizás un modelo inclusive aún más profundamente autoritario respecto a la diferencia de los poderes, y por qué es importante y por qué es sano para la sociedad tener debate, tener distancias. Ahora bien, yo concuerdo con usted que en efecto nosotros también, al ser parte de un organismo técnico que bien o mal verifica que procesos administrativos en la democracia se den claros y transparentes, esa es nuestra misión. Y estoy convencida que es la visión de las autoridades que me rigen, que son los consejeros. Es decir, todos tienen esa visión de que realmente hay que hacerlo por el país, y rescatar la democracia implica rescatar la legitimidad que los ciudadanos tienen en los partidos políticos, que han estado vejados durante mucho tiempo, y esto es real. Hay un aspecto
que creemos es el de fondo, quizá el más importante, el que un sistema electoral finalmente en los resultados electorales, cuando son llevados con los procesos democráticos correspondientes, reflejen la voluntad popular. Y sobre esto ha existido muchísimas dudas en los denominados países bolivarianos, entre ellos Ecuador, los famosos apagones electorales que no han sido justificados en ninguno de los países, que Ecuador no fue tampoco la excepción. ¿Qué garantías se están poniendo, se espera tener para el próximo Consejo Electoral que se viene? Otra de las manifestaciones que se ha dado en Ecuador muy claras, en las cuales se ha respetado la voluntad popular o el poder de los ciudadanos, fue el boicot que se hizo a consultas populares, la consulta del Yasuní, por ejemplo. ¿Cómo está cambiando la democracia ecuatoriana en este periodo con miras a las elecciones del 2021? Yo creo que también el órgano de control electoral, toda la función electoral, tenemos un gran reto, y es justamente... Usted sabe que las normas se adaptan a momentos históricos específicos, a las necesidades tecnológicas, a mejoramientos tecnológicos. La democracia siempre está en cambio. Le doy un ejemplo interesante de otra latitud. En Estados Unidos hace 2 días se eligió en un estado específico, en Iowa, se utilizó una aplicación, por ejemplo, para la elección de las primarias del Partido Demócrata, que es un sistema bipartidista, es distinto a nuestra concepción de la política. Sin embargo, era una elección súper importante. ¿Qué sucedió? No hubo un apagón electoral, pero se demoraron básicamente, creo que casi 48 horas en entregar resultados, porque se cayó la aplicación, etcétera. Era la primera vez que se ejercía la democracia de este tipo. Pero era nada más que un conteo, registraban pero es justamente los la datos y los reportaban. Correcto, de las elecciones de primarias de un partido, o sea, el segundo partido y más importante de ese país. En un momento político importante, en un momento de cambio, donde existe un contendor. Un poco pensemos en los países, ya no, como usted mencionó muy bien, bolivarianos, sino en nuestro caso. O sea, es decir, tenemos que dar un salto político, implica una serie de riesgos. En ese país, la elección, por ejemplo, empieza a perder legitimidad, la gente empieza a cuestionar por qué me obligas a hacer usar una aplicación que no fue testeada, etcétera. Pero ese proceso técnico es parte de un proceso histórico. Quisiera que lo entendamos, y por eso nuestra misión es aún más importante, porque tenemos que ajustar procesos. Por ejemplo, si es que mencionamos que un proceso es quizá engorroso, es muy lento, la ciudadanía se queja. Ojo, que el tema de la revocatoria de mandato aquí en la ciudad de Loja fue exitosa en su momento, o sea, funcionó y estuvo el reloj y fue tal cual, o sea, fue un proceso que más bien generó jurisprudencia, porque dices, finalmente sí es posible. Sí es posible organizar a la ciudadanía de esta forma, pero quizá haya cuestiones que se deban mejorar. Y esto es una decisión que la toman las autoridades, y es un cuerpo colegiado que también se debe negociar. Es decir, existe también política dentro, existen adaptaciones de estos procesos que son fundamentales, y yo creo que quienes estamos en este momento debemos decirlo, es nuestra responsabilidad ética, moral, como ciudadanos, adaptarnos a esas necesidades y esas demandas ciudadanas. Y eso es realmente un reto. ¿Por qué? Porque implica también decisiones políticas. En el Ecuador es muy fácil, o sea, y esto lo digo, tiene que ver con la cultura política. Quien hace mucho ruido en algo, quien, propone cosas nuevas y diferentes, no, es peligroso. Es conflictivo, es una persona que es conflictiva, etcétera. Sí he escuchado estos términos, o sea, y eso tiene que ver mucho con el arraigo cultural político ecuatoriano. Le voy a contar una anécdota que hace que nosotros, por último, terminemos o bien quejándonos o bien echándole la culpa a alguien más, si no somos capaces de asumir ciertas cosas. Le doy un ejemplo claro. Tuvimos una reunión interesante con líderes que no son de la democracia, sino deportivos, que trabajan con expertos en lo que es el coaching deportivo. No tiene que ver específicamente con la política ni nada, pero un coach deportivo que viaja con los equipos nacionales a las Olimpiadas, ¿no es cierto? Y empieza a contar qué es lo que ve cuando sale de la carpa del Ecuador y visita la de los países vecinos, para no irnos muy lejos. No se diga Japón o los equipos europeos, que mencionaba él también con asombro. Y es la noción de equipo, esa noción de que todos estamos aquí por una bandera, tiene que ver, inclusive va más allá del nacionalismo. Hay un respeto a la diferencia que es increíble. Que él volvía a la carpa ecuatoriana y decía, no, pues aquí todos se odiaban entre sí, el uno le tenía envidia, ¿sí me entiendes? O sea, los conflictos personales llegaban a imposibilitar realmente los cambios profundos que hacían que nuestro país podía ganar medallas.
Esto es un cambio de mentalidad y esto se filtra en todos los aspectos de la política, se filtra en todos los aspectos de lo social en nuestra vida cotidiana. Los grandes problemas de la democracia que tienen que ver con la falta de participación, lo que mencionó justamente el estudio, el hecho que nosotros hayamos reflexionado, o sea, que finalmente el Ecuador hable sobre el tema de paridad de género, que será progresivo hasta el 2020, hasta las elecciones del 2023, al 2025, al 50%, son cambios fundamentales que finalmente nos tocó tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la sociedad lo demanda. ¿Cómo mira el instituto el presupuesto de $6 millones que se acaba de aprobar para un cambio en el sistema informático del CNE? Sabemos que más allá de la tecnología están los seres humanos, y el problema en Ecuador, el problema profundo es el de la corrupción, el del tráfico de influencias, los seres humanos que están por detrás. Pero el sistema informático es sin duda importante, pues es el mecanismo a través del cual justamente vinieron los apagones y los fraudes electorales, que tantas garantías ya desde el punto de vista tecnológico se cree se puedan lograr. Nosotros no trabajamos directamente con el área de tecnología, sin embargo nosotros estamos y hemos trabajado el año anterior, hicimos una capacitación importante sobre temas de ciberseguridad y estamos convencidos que existe una voluntad absoluta justamente en el cambio de procesos tecnológicos. O sea, lo hemos visto con los colegas, créame, es algo que sí está pendiente, es fundamental el cambio y creemos que esto tiene que darse y se va a dar con seguridad próximamente. Aterricemos un poquito aquí en Cuenca. ¿Con qué partidos políticos están trabajando o van a trabajar ustedes? Nosotros en Cuenca tenemos un caso sui generis, quiero contarles, o sea, también lo vemos desde fuera, o sea, los que vivimos en Quito, que sufrimos del centralismo burocrático en todo sentido y tenemos evidentemente las sedes de los partidos. Queremos rescatar dos cosas. Primero, Cuenca tiene movimientos locales. Y quisiera yo recordar que en la reforma se va a premiar la necesidad de establecer alianzas con partidos nacionales. Es muy importante esto. La noción de lo nacional es lo que construye no solamente el tejido de la nación del país, sino que fortalece el partido político, fortalece las carreras políticas, fortalece procesos de democracia interna. Y eso es lo que queremos hacer también con Cuenca. Nosotros vamos a reunirnos aquí con dos de sus partidos locales, movimientos locales. ¿Cuáles? Igualdad y Participa. Y también la Izquierda Democrática, que tiene una tradición importante en la ciudad, pero queremos también que los partidos vean no solamente, o sea, no solo el análisis de las últimas elecciones o cómo están los electorados, cuáles son las circunscripciones donde tienen sus bastiones electorales, etcétera, sino inculcarles la noción de que es importante el aliarse, evidentemente que no subsistan aislados de un proyecto nacional, porque es importante para la política, porque es importante para la salud democrática del Ecuador. Y también un poco trabajar con ellos en conjunto, con miras hacia las siguientes elecciones, con las reformas que son importantes. Que nos cuenten un poco sobre procesos de democracia interna, que nos cuenten un poco cuál es su percepción sobre, dentro de estos procesos, cómo van a integrar la noción de paridad, que es fundamental. Y que trabajemos en pro de justamente el debate y el diálogo. Entonces, esto que quizás es una cosa muy particular de la SUAY, como investigadora a mí me encanta esto. Me hago estas grandes preguntas: ¿cómo es posible que hayamos llegado realmente a separarnos? No separarnos, pero tener la importancia de un movimiento local versus el proyecto nacional. Y eso me parece interesante. ¿Pero esto no sucede en otras ciudades del país también? El caso de la SUAY es particular. Sucede, sin embargo, los partidos nacionales, bien o mal, sí consiguen tener una presencia nacional importante. Local importante, pero son partidos nacionales. Yo estoy convencida de que los partidos locales tienen una propuesta que hacerlo desde lo local, con un discurso nacional y con una mirada nacional. Es decir, con una línea ideológica, una línea partidaria, etcétera. Es fundamental fortalecer el partido político, o sea, no importa cuál, tiene que estar fortalecido en la sociedad, porque es la única forma dentro de la democracia representativa de poder cambiar las cosas. Finalmente, doctora Calderón, ¿qué índices, qué indicadores son los importantes para ustedes como Instituto de la Democracia de hacer un seguimiento para saber cómo evoluciona esa calidad de democracia en Ecuador? Los parámetros de la calidad de la democracia son algunos y son muy específicos. Justamente la mención sobre las necesidades de la sociedad que pueden ser medidas directamente, ¿no? Satisfacción de necesidades, el cumplir o no una propuesta electoral, etcétera,
tiene que ver directamente hoy por hoy con ese discurso ya nacional, hacia dónde vamos, una propuesta programática que la tienen que llevar de la mano partidos políticos, que el Ecuador vivió, si usted recuerda, o sea, bien o mal, una década en la que los partidos políticos casi muchos de hecho desaparecieron. O sea, tuvimos un proceso de regresión respecto a la necesidad de la representatividad, a de tener una visión positiva de la representatividad. Eso es uno de los indicadores de calidad de democracia. Entonces, si nosotros medimos esto y lo vamos a hacer, por ejemplo, desde los jóvenes. Tenemos un proyecto gigantesco con jóvenes. El instituto siempre ha trabajado directamente con Ministerio de Educación, etcétera, en el fortalecimiento, aunque usted no lo crea, si usted recuerda la elección del Consejo Estudiantil, que parece algo así tan trivial o es una obligación, por último, del colegio particular o público, no importa, pero que era una obligación. Nosotros queremos hacerlo como parte de un acto cotidiano de democracia sustantiva, en que exista la posibilidad de diálogo, en que la sociedad escolar, estudiantil, se junte, se reúna, se haga propuestas y construya a partir de eso. Esto es algo que ha estado olvidado y que fundamentan los indicadores, valga la redundancia, principales de los procesos de calidad en democracia. Hay otros problemas también en el ámbito educativo. ¿No ha mirado el Instituto de la Democracia lo que sucede en las universidades con la Ley Orgánica de Educación Superior que ha impuesto un sistema, tendríamos que decirlo, presidencialista, en la cual el decano ha asumido en gran medida el papel, la toma de decisiones en varios aspectos que antes eran decididos democráticamente en las universidades? Correcto, y ahí yo tengo algunos, o sea, nosotros nos encantaría también, y es más, trabajamos con colegas académicos, yo mismo soy parte de una universidad, ya no como Instituto de la Democracia, sino personalmente puedo hablarle también de estas mismas inquietudes, y yo creo que es importante que finalmente el gremio académico se reúna, finalmente pueda discutir y debatir si es que existen problemas, porque lo existen a nivel de la Asamblea, y decir, es fundamental hacer una reforma al reglamento, la LOES, etcétera. Pero como instituto, como tal, nosotros respetamos las autonomías, las universidades tienen autonomía en este sentido. Queremos trabajar con justamente los gobiernos estudiantiles, ¿no es cierto? Que, como usted sabe bien, las universidades promueven el gobierno estudiantil con ciertas limitaciones, evidentemente, y además no puede estar vinculado a un aparato o un proceso ideológico, eso está por ley, pero sí queremos trabajar directamente con ellos. Nosotros trabajamos con algunas universidades, tenemos el gusto, y aprovecho para saludar a la ciudad de Cuenca en general, de trabajar con todas las universidades de aquí, porque tenemos convenios firmados, y para nosotros es realmente un placer poder tener este diálogo y que nos den la apertura para trabajar con los jóvenes. ¿Cuál fue su lectura, doctora Calderón, del paro de octubre? Yo creo que esa es una excelente pregunta. Creo que nos estamos haciendo estas, ya más académicamente entre algunos colegas, nos estamos preguntando, o sea, ¿qué pasó? Y creo que hay fisuras que tienen que sanar de alguna forma, que son terribles. O sea, tengo que decirlo con ese adjetivo, que lo que sucedió nos ha dejado más interrogantes que respuestas, y que las propuestas políticas que salgan a partir de ahora tienen que integrar de manera coherente todas las demandas que salieron en un momento dado y que explotaron de parte de la ciudadanía. Y nadie lo vio venir. Entonces, creo que esto nos obliga, tanto como académicos, lo digo desde el punto de vista personal, como funcionarios, ¿no es cierto?, del Estado, en plantearnos dónde están los problemas, cómo encontrar salidas y cómo hacer una apertura real al diálogo. ¿Estaría de acuerdo usted en que un eje común en problemas similares pero tan diversos como los que se dieron en Chile, en Bolivia, en Ecuador, tienen sin embargo un eje común que es la inequidad en estos países? Correcto, así es. Esto es algo que son esas grandes deudas que no pudimos salvar ni siquiera con la bonanza petrolera, y es algo que nos deja así con un sinsabor, o sea, ¿cómo fue posible? y estamos en esa lucha. Pero seguimos adelante. Queremos agradecerle por su presencia. Gracias. Desearle éxito en esta urgente y necesaria tarea de mejorar la democracia ecuatoriana, en este caso a través de lo que puede hacer el Instituto de la Democracia, instituto adscrito al Consejo Nacional Electoral.